Bien, muy buenas noches. Estamos aquí día 13 de abril, martes 13, bonito día, para empezar a hablar de un tema que a muchos nos interesa, a los economistas, hablar de esto, porque esto vendría a ser como la fuente del bienestar, una de las fuentes del bienestar, ¿no? Y es que vamos a hablar hoy día de dos modelos de crecimiento, ¿no? Es como decir la mano derecha, la mano izquierda. O sea, hay dos formas, ¿no? Siempre cuando hay una propuesta hay su opuesto, ¿no? Casi usualmente. Y es el modelo ahorro-inversión versus el modelo de crecimiento keynesiano o llamado gasto público. Vamos a explicar un poco de qué se trata. En realidad era hasta 1936 que se utilizaba el modelo de Harrod-Domar, así se llamaba. Era un modelo muy conocido, muy clásico, ¿no? Que era, decía, ¿no? Que el capital impulsaba la producción y el capital impulsaba la producción y la producción impulsaba los ingresos, pero que en este modelo lo importante era inducir a la gente al ahorro. Y era el libre mercado el que hacía esto, ¿no? O sea, el libre mercado se encargaba de generar esos incentivos para que la gente haga su tarea de ahorro y luego el mismo mercado va colocando los recursos de mediano y largo plazo para inversiones que tengan esa necesidad de crecer de 5 a 10 años de manera sostenida, ¿no? Entonces, ese era el modelo clásico, ¿no? Formalizado por Harold Doma. Pero después se iba perfeccionando este modelo de crecimiento y en ese perfeccionamiento ocurrió un hecho en 1929 que es muy recurrente utilizarlo, que es la caída de la bolsa de Nueva York, que cayó desde el 1928 desde julio de 1928 hasta octubre de 1929, o sea, cayó 500 puntos, ¿ya? Para que te imagines el desastre. Si acá 5% que cae la bolsa y es un titular, dice Marte Negro o cosas parecidas, cuando hay estas de crecimiento de la bolsa de Nueva York que llega hasta menos 500, ya te imaginas 1 millón de personas en la calle, bancos, la mitad de bancos quebrados, igual la mitad de empresas. Entonces, eso hizo mucho reflexionar a la academia, entre ellos a un señor que se llama John Maynard Keynes, que escribió un libro 7 años después de lo que ocurrió en 1936, que se llama La Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, explicando que el modelo, este clásico del ahorro-inversión, que daba sostenimiento al crecimiento del capitalismo, era inestable, así la palabra inestable, o sea, no es un modelo que se puede decir lineal, ¿no? De crecimiento continuo, sino que tiene oscilaciones y esas oscilaciones pueden llegar incluso a tener unas caídas como lo que ocurrió en 1929. Ese libro se hizo famoso y fue el pretexto que esperaban los políticos que querían hacer crecer la participación del Estado en la economía, porque ya tenían ahora el argumento académico, digamos, dentro de lo que es la seriedad de los libros y todo eso, para gastar. Era lo que justo estaban esperando. Porque no se atrevían con el anterior modelo. El anterior modelo era el mercado, que la gente ahorraba, invertía, y eso generaba crecimiento y no era porque el gobierno entraba ahí. Entonces, imagínate, en 1929, es 13 años después de la revolución bolchevique en Rusia. Rusia era pues el elemento distanciador del capitalismo y muchos miraban a Rusia como un modelo de crecimiento. Y ese modelo de crecimiento era de planificación centralizada. Tenía sus cositas, digamos, también ahí que lo explicamos, creo que en la primera sesión, sobre el modelo de asignación de recursos desde el gobierno, que había fracasado. Entonces, Keynes, que es un inglés, además de ser economista, era inversionista de bolsa, conocía muy bien al capitalismo, cómo funciona la bolsa, los papeles, la parte del financiamiento. Tampoco iba a hacerse, digamos, socialista por el hecho de haber escrito esto, ¿no? Sino que el, el-
digamos, algunos supuestos que empleaba Keynes para el capitalismo tenía elementos de corte marxista. O sea, sin ser el marxista, pero utilizaba algunos supuestos sobre este tema del capitalismo, que era inestable, que tenía ciertas anomalías que había que corregirlo desde el gobierno. Entonces él dijo, ¿no? Yo si tuviera que prescribir esto de nuevo a los Estados Unidos no lo haría. Sin embargo, sus eh, discípulos, una vez el muerto, ¿no? Porque en vida no lo hubiera hecho, lo utilizaron como política, no como un programa. Ojo la diferencia entre programa y política. Política son lineamientos, a veces se estandarizan en los programas de gobierno. Tú de repente has observado pues todos los candidatos actuales siempre han estado oscilando alrededor de esa idea de que el Estado, que va a gastar más, que vamos a construir, y bueno, eso es el elemento keynesiano que mencionaba. Entonces, Keynes tenía esa propensión a pensar de esa manera, que había que darle una ayudita al capitalismo, ¿no? Y esa ayudita se incluye dentro de la variable G, que nosotros lo vimos en las anteriores sesiones, ¿no? G de gasto público. Porque antes de eso, antes de que se formalizara el modelo de crecimiento keynesiano, la ecuación del PBI normalmente era PBI igual C de consumo más I de inversión más X de exportación menos M de importación. La variable G no aparecía antes de Keynes, pero eso era lo que había en ese momento, pero ya después que ocurrió lo del 29, esa G aparece. Bueno, 17 años después, ¿no? A través del libro de Keynes. Entonces eso marca, digamos, un derrotero para la ciencia económica, porque luego, bueno, ya después que se refuta el libro completo, como todo libro, al comienzo pues tiene su novedad y hasta no probarlo en la vía empírica, pues todavía sigue siendo válido, ¿no? Ah, hasta que Milton Friedman, Friedrich Hayek, la escuela austriaca, ya será pues 30 años después de ese libro, ya lo examine y ve pues que no tenía ninguna correlación entre lo que decía en su teoría con las novedades de la economía, ¿no? Entonces, eh, no duró mucho, o sea, se puede decir que la influencia de Keynes en términos académicos, como para darle una cierta duda de si es válido, duró creo que hasta los 70 con Milton Friedman. Hay un libro que se llama La teoría del consumo que él le voltea, digamos, el argumento, ¿no? De que la demanda no crea inflación, que eso decía Keynes, y él lo voltea y dice, sí, la demanda puede crear inflación siempre que la moneda no esté de alguna manera respaldada productivamente o con oro, etcétera, ¿no? Entonces, estos preámbulos que te estoy dando, en realidad sirve para contextualizar un hecho, digamos, creo yo, ilustrativo para a efectos de explicar este modelo keynesiano. Es que Keynes, que yo te estoy hablando, 1936, esa época, Estados Unidos estaba entrando en una fase de crecimiento del Estado. Con esto refuerza más el crecimiento, le da el argumento a los políticos, entre ellos al presidente Franklin Delano Roosevelt, que él toma las ideas de Keynes porque Estados Unidos también atravesaba, dos veces ha pasado por esto de lo que se llama la crisis del capitalismo. Es una del 29 y otra es en el 33. La del 33 es más fuerte incluso. Entonces mandan a traer, o sea, desde los Estados Unidos lo mandan a llamar a Keynes. Entonces Keynes llega una semana antes de su reunión con el presidente. Así que se hace un recorrido ahí por las principales calles, se mete a los stores, a las tiendas, a dar un poco de miradita, ¿no? Cómo está el comportamiento económico de todas las personas. Y él notaba que la gente entraba y salía con pocas bolsas, o sea, no lo usual, ¿no? Y sales para comprar y regresas con tu
mercadería para tu casa. Entraban y salían, pero no observaban mucha compra ahí. Entonces le toca su reunión con, eh, con el presidente. Y entonces el presidente le dice, señor Keynes, veo que usted es famoso aquí en los Estados Unidos porque permanentemente lo citan a usted como un erudito de la economía capitalista, que ya usted tiene la fórmula de salida de la crisis y quisiera escucharlo. A ver, ¿qué puede usted concluir de su, digamos, de su semana de haber estado mirando tiendas, caminando, observando, etcétera? Entonces le cuenta Keynes, le dice, señor presidente, yo lo que he notado en el pueblo norteamericano es que veo que los estantes, o las tiendas están repletas, están abarrotadas de mercadería. Y la gente va y compra, pero no mucho, y deja siempre saldos ahí que no se compran y están abarrotados. Yo creo que su problema de los Estados Unidos es un problema de demanda, le dice así. O sea que la gente va, pero no compra mucho y hay saldo y stocks. O sea, no es un problema de oferta, no es que las empresas no quieran producir o no tengan capacidad de producir, al contrario, está subutilizado. O sea, hay un subempleo de los factores de la producción. ¿Cuál es su propuesta? Le dice, o sea, ya usted ha visto, usted ha recorrido y ¿qué propuesta tiene? Bueno, en realidad tengo dos propuestas, le dice Keynes al presidente. La primera, no creo yo que usted lo vaya a aceptar, pero se lo digo porque me parece que es la forma más justa de proceder. Pero todo depende de usted si considera que es viable esta propuesta. Y le dice, usted como jefe de las Fuerzas Armadas, usted tiene que hacer lo siguiente, ordenar a todas las bases donde estén cerca las metrópolis, o sea, está hablando de Nueva York, Texas, o Houston, San José, California, Florida, Atlanta, etcétera, principales ciudades, y le va a ordenar que en esos aviones Hércules usted le pida prestado, así le dijo, prestado a la Reserva Federal varios millones de dólares diarios para poder hacer lo siguiente. Usted va a ordenar que esos aviones Hércules se acerquen lo más próximo a las ciudades y ordene a los soldados desempaquetar los billetes de esos millones de dólares que usted se ha prestado y lo tire, o sea, lo esparza en toda la metrópolis. O sea, va a pasar como un vuelo rasante y va a tirar los billetes. Entonces, desempaqueta, tira los billetes. Entonces, las circunstancias, los vientos, el tiempo mismo, no va a determinar quién, sino es aleatorio, ¿no? Cualquiera que pase por ahí ve un billete de $100 que va cayendo del cielo y eso, simplemente por esa aleatoriedad, la gente va a coger el dinero y ya va a notar que hay un cierto bienestar. Con eso se van a ir a comprar las tiendas donde hace falta que la demanda active la oferta. Entonces los asesores pues se quedan mirándolo al presidente como y encogiéndose de hombros, ¿no? Le dice, ¿cómo es eso? O sea, usted está diciendo que la gente por el hecho de ver un billete que va cayendo, $50, $100, y cae sobre las veredas, las pistas, etcétera, pueda provocar un accidente o cosa parecida, ¿no? Porque imagínense, un tipo manejando en su auto, está parando ahí justo en el paradero de donde está el semáforo y ve un billete de $100 que distingue a lo lejos que va cayendo y cae en su capó de su auto. Y va y por a recoger el billete, otro tipo se abalanza sobre él y dice, este es mi billete. O personas que caminan por la calle y ve otro billete y no se dan cuenta y quieren a recogerlo en plena pista y viene un auto por ahí o un bus y provoca un accidente, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Entonces, claro, que eso ya le había dicho, el señor Keynes le había dicho, sí, pues, pero es que usted tiene que evaluar si es posible eso. Que esto me parece lo más justo, ¿no? En el sentido que nadie está decidiendo si tú vas a tener $100 más o $100 menos. O sea, simplemente le está diciendo que la aleatoriedad va a significar que cualquiera puede
hacerse esos 100, $200 y diariamente cada uno va recibiendo esa plata, ¿no? Sin que tú, o sea, sin que nadie esté decidiendo quién debe recibir cuánto. Porque eso ya sería un acto humano de justicia y ahí ya pues entra otras consideraciones ya de orden moral, ¿no? O sea, el merecimiento, ¿quién se merece esos $100, ¿no? Entonces, bueno, que le dije, bueno, sí, en realidad yo sabía que usted algo podía decirme al respecto, por eso le di la primera opción. Ahora dígame cuál es la segunda, le dice el presidente. Bueno, la segunda opción es la siguiente. Usted señaló que había un aproximado de 1 millón de norteamericanos que se habían quedado sin trabajo y que no tienen empleo y no lo va a tener porque todavía no se recupera lo suficiente. Y mucha gente, esa gente depende pues de esos ingresos para sostener a su familia. Ok, sí, le dijo, sí, efectivamente, eso es lo que estaba pensando. Usted lo que va a hacer es lo siguiente. Usted va a hacer un padrón, le dijo así, un padrón, y va a calificar los que son solteros y casados, ¿no? Y lo que va a hacer es darle empleo. ¿Cómo? Le dice el presidente, ¿cómo? Sí, sí, así como usted me ha escuchado, darle empleo. Pero si el gobierno no da empleo, fíjate, mira, estamos hablando de 1936, todavía había esa idea que el gobierno no daba empleo, o sea, no creaba empleo, no estaba para dar empleo a nadie, simplemente es una entidad política que defiende los derechos individuales. O sea, todavía quedaba ciertos remanentes de esa economía clásica, ¿no? Entonces los asesores lo miraban a él y le hacía de reojo, ¿no? No, fíjese que lo que estoy diciendo es verdad, le dice. Lo que usted está pensando es en el ahorro, en el trabajo productivo. Yo le estoy diciendo, usted va a crear un trabajo, pero no necesariamente tiene que ser productivo. En el sentido siguiente, usted le va a entregar por hora, le va a pagar $8. O sea, diariamente un norteamericano por trabajar o sea, que el gobierno le entregue trabajo, le pagan a $32 diarios, cosa que no tenía antes, ahora tiene $32. O sea, $8 perdón, no, no, era $4 por hora y a 8 horas diarias son $32 diarios. O sea, $4 es lo que tiene que pagar. Y la pregunta, ¿y qué trabajo le voy a entregar? Si el gobierno no sabe, no crea trabajo, sino la empresa privada. Yo cuando estuve en esa semana previa, antes de la reunión, me pedí que me prestaran un auto y me fui por las carreteras estas interestatales y me di con la sorpresa de que las vías de ida y de vuelta no estaban, o sea, no habían zanjas, no estaban zanjadas, o sea, no había esos huecos a profundidad, lo cual yo veía cómo daban la vuelta en U antes de llegar a ese trébol donde dan la vuelta para irse por el otro carril. Así que algunos giraban y era un poco peligroso. Entonces, mi idea es la siguiente. Usted le ofrece el trabajo a ese medio millón, de ese millón, medio millón. Y usted lo que va a hacer es seleccionarlo por categorías. Los casados, le va a usted entregar trabajos de 8 a 2 de la tarde. Y lo que va a hacer es que hagan zanjas en todas las carreteras interestatales. Zanjas. O sea, los huecos que van al medio entre ida y vuelta. Los pone a trabajar y al terminar la tarde usted le paga el jornal los $32. ¿Y qué va? Y ese dinero le va a servir para irse a su tienda, al store y sacar mercadería, que era algo que no tenía, ¿no? No tenía mantequilla, arroz, azúcar, pan, los principales productos, ¿no? De consumo de hogar. Y ahora usted le está dando $32, cosa que no tenía antes. Usted ya le está dando un trabajo, aunque vemos que no es productivo, y además $32. Sí, bueno, tiene sentido, le dijo. Sí, finalmente es un programa temporal. Le dijo así, un programa temporal. Medio millón de norteamericanos en la mañana. Y le preguntó, ¿y el otro medio millón de norteamericanos cómo sería? Bueno, usted lo que va a hacer es clasificarlo ahora con los solteros. A los solteros van a trabajar de 3 hasta las 6 o 8 de la noche, 9 de la noche. Y usted le va a pagar lo mismo, los $4
y se van a ir con $32. ¿Y qué van a hacer ellos? Si ya prácticamente de ese medio millón de norteamericanos, de hecho, la zanja, ¿qué van a hacer si ya hicieron el trabajo los anteriores? No, el siguiente grupo lo que va a hacer es tapar la zanja. O sea, en la mañana abren la zanja y en la tarde, en la noche, lo tapan. Entonces se acabó el empleo, le dice. Ya tengo al medio millón de norteamericanos de la noche cubiertos, más el medio millón, ya está prácticamente resuelto el problema. Entonces no va a durar mucho este empleo. No, le dice, lo que pasa es que al día siguiente usted lo va a seguir contratando al de la mañana, que estuvo en la mañana, va a ir normalmente a su trabajo durante 2 años. Pero si ya hizo su trabajo de hacer la zanja. No, pero ahora va a tener que hacer de nuevo la zanja porque el de la noche ya lo tapó. Y el de la noche va a hacer lo mismo que hizo el día anterior. Entonces era un tema de generar un empleo tonto, o sea, hacer zanjas, tapar zanjas, hacer zanjas, tapar zanjas, así, durante 2 años. Y eso era ¿por qué? Porque sabía que el norteamericano no recibe dinero de la nada, o sea, no, es rarísimo que alguien reciba dinero gratis, a cambio de nada. Si tú le das como una beneficencia, se ofende, porque el norteamericano de ese tiempo, pues, trabajo hecho, trabajo pagado, pero no es que no hay trabajo y te doy plata. En realidad, lo que Keynes quería era darle plata, darle dinero, darle billetes, pero como no podía hacerlo en esa cultura, porque darle es como limosnería, cosa que es muy ofensivo. La gente ahí es hecha a sí mismo, ¿no? O sea, self-made man. O sea, personas que se logran, se forjan su destino. Entonces, darle la plata es una ofensa. Entonces, tenía que inventarle un trabajo. Entonces, ¿cuál es la explicación? ¿Cuál es, digamos, a ver, explícamelo, hacia dónde apunta todo este tema del billete? Y ahí presento la gráfica siguiente. De alguna manera buscaba cubrir por medio del Estado las necesidades de la gente, por medio de esta práctica que lo único que hacía era como, se podría decir que esta práctica simplemente era como una cortina que Sí, este, para que no se ofendieran, pero en el fondo simplemente les estaba regalando el dinero, porque para ellos era un trabajo, pero en el fondo no están produciendo nada, simplemente uno, exacto, uno lo hacía y otro lo destruía, y era como un ciclo sin fin. Hasta, exacto. Exacto, eso era por eso que no podía hacerlo directo, ¿no? Toma la plata y anda a comer, ¿no? No, no es así, por lo menos no de esa forma, porque era pues como ahora, ¿no? Ahí está, los 600 soles del bono que están entregando. Bono quédate en casa, bono independiente, bono rural, bono no sé cuantitos, o sea, le ponen nombre, ¿no? Le dan bono, ¿por qué? Porque, bueno, el gobierno al cerrar todo, pues provocó unas pérdidas enormes. Igual, ¿no? O sea, es raro, es excepcional, pero lo que no es excepcional es cuando tú le entregas esos tipos de trabajos así que son poco útiles y bueno, la gente dice, ya tengo chamba, ¿no? O sea, voy a trabajar, ya tengo trabajo. O sea, tienen algo que decir al respecto, no estoy trabajando, ¿no? Pero entregar bonos por no trabajar, simplemente por estos temas que se refiere a que nadie sale a trabajar y toma de este bono y a ver cómo te sostienes. Es un pretexto, ¿no? Es un pretexto, porque se pudo haber bien hecho una cuarentena bien focalizada y no teníamos que haber pasado por la destrucción económica del año pasado. Igual esto de Keynes, o sea, Keynes no quería darle que de frente, ¿no? Es porque había observado que la cultura norteamericana no acepta el dinero si es que no hay algo a cambio, ¿no? Pero su tesis es la que voy a explicar, o sea, ¿dónde apunta? Fíjense que estas dos barras, una expresa la otra, es que tiene dos tiempos. Y hay dos, y las flechas apuntan hacia la derecha, lo cual quiere decir crecimiento. Lo que dice es lo siguiente. Como la idea de Keynes es dar dinero, y el dinero activa el consumo jala inversión. Esa es su tesis de los keynesianos. O sea, mayor consumo, mayor inversión. La inversión, pues, es algo como
como lo que vimos en el stock de capital, ¿no? Se desgasta unas máquinas y repones. Pero como tú quieres crecer y no reponer, entonces realizas inversión bruta. La inversión bruta es el desgaste más la nueva máquina que te va a hacer crecer. O sea, es la inversión neta. La inversión neta más la depreciación, es decir, la máquina malograda, te da la inversión bruta. Eso es la tesis de Keynes, que el consumo jala inversión porque digamos así, esas tiendas que él observó que no vendían casi nada, poco, con las justas, en realidad le faltaba una inyección de demanda. O sea, ellos pensaban que al momento de activar el consumo, le estaba haciendo un bien a la empresa y en general al mercado. Porque imagínate, decía, no había nadie, de repente tu señor, que normalmente gastaba pues unos $5, y le tocan la puerta, señor, deme esto, deme mantequilla. Empieza a gastarse arroz, azúcar. Y el tipo, pues el dueño del negocio, empieza a notar pues que ya no es la tradición, lo tradicional, que se lleva $5, sino se está llevando $32. Y eso no ocurría en su tienda. Eso ocurría en todas las tiendas o las ciudades principales, donde 1 millón de norteamericanos compraban. O sea, estamos hablando que le estabas inyectando a la economía $32 millones diarios. Solamente por ese concepto, nada más de trabajo temporal. La propia economía generaba sus propios empleos, o sea, le estaba dando como un empujoncito esos $32 millones diarios. Una pregunta. Y dale. Algo así no pasó en el gobierno de Alan García, en el primero. Claro, ese es el programa de asistencia interna temporal, PAIT, se llamó así. El PAIT era un programa igual, de limpieza de calles, igual. Era eso, era darle a la gente empleo, que no tenían empleo, para el pretexto de activar la economía mediante el consumo. Sí, esto es lo que hizo García, era eso. PAIT se llamaba, Programa de Asistencia y Ayuda Temporal, creo que así. PAIT. Entonces, eh, este esquema de Keynes tenía ese propósito, ¿no? Activar la inversión, activar las empresas por medio del consumo. Entonces, vamos a un poco a hacer ejercicio de esto. Si 32 millones de personas van a las empresas y le dice, deme mantequilla, deme arroz, en el stock justamente de cada uno de esos productos empieza a descender, ¿no? Algo que estaba, por decirte, casi llegando al techo lleno de mercadería, ya esos $32 millones hace que ese stock que estaba casi pegado al techo descienda. O sea, ya empieza a bajar, ¿no? El stock. Entonces, imagínate el primer grupo de norteamericanos que entran con los $32 millones a las tiendas. Se lleva un bloque de ese stock, digamos el 20%. Mira el flujo del dinero, cómo va. Esos $32 millones lo recibe la empresa y a cambio le entrega productos a los demandantes, a los compradores. Pero veamos la ruta del dinero, ya que eso es lo importante. Luego que ya recibe, ¿sabes qué es lo que hace la empresa? Cuando recibe esos 32 millones de dólares generalizados, empieza a pagar cuentas. O sea, empieza a pagar sus cuentas. Es decir, a ver, y las cuentas están justamente los factores de la producción. Trabajador, toma tu paga. Propietario de la materia prima o de los productos que me vendiste, toma, te estoy pagando. El tercero, el de las máquinas, equipo, le estoy pagando. El propietario, el administrador, toma, te estoy pagando. Y luego él se queda al final con el remanente llamado utilidad. Ahora, si recuerdas bien, ¿qué hacían las personas que, que recibían ingresos del empresario? Si recuerdas bien, hablamos de una teoría de la empresa.
que primero toda empresa comenzaba con la compra de los factores de la producción. Luego que hace la transacción la empresa con estos propietarios, ¿qué hacen después los propietarios de los factores de la producción una vez que recibe ese dinero de la empresa? ¿Recuerdas o no? No escuché bien la última parte. La, ¿Puede repetir? la, la última parte es, qué hace el propietario del factor, o sea, si es el de la máquina que le ha vendido al empresario para que se lo lleve y le ha dado plata al empresario producto de la venta? ¿Qué hace ese propietario de la máquina? ¿Qué hace el trabajador con el dinero que le paga el empresario? ¿Qué hace el propietario de la materia prima que le pagó el empresario y así? ¿Qué hacen ellos con ese dinero? Se podría invertir. En realidad son los que estaban abajo, ¿no? Porque estaban arriba los propietarios de los factores y después yo pregunté, ¿de dónde sacó ese dinero los consumidores? Porque los consumidores están comprándole a la empresa, ¿no? Porque habían dos mercados, el mercado factorial y el mercado de bienes y servicios. La pregunta que yo hice, ¿y de dónde sacó el dinero el consumidor para comprar los bienes y servicios que la empresa ha producido? Creo que para responder esto, el consumidor normalmente, bueno, en este caso, si está comprando, por así decirlo, un bien, un bien en este caso para producir o un bien que sea para cumplir sus necesidades. Sí, ¿de dónde Es, saca el dinero? Esa es la pregunta. claro, por eso, Ujú, el primero puede que ya se esté dedicando a producir y mediante esa producción esté buscando mejores productos, mejores equipos para mejorar esa producción. Y de estos ingresos, compre la maquinaria, se podría decir. Y el consumidor común, si se le puede llamar así, ujú, mediante medio otro intercambio de otros, por ejemplo, puede estar realizando otro trabajo por un trabajo así con salario, ujú, mediante ese trabajo obtiene los ingresos y compra simplemente este otro producto que se podría llamar como un intercambio, por así ujú. decirlo. Creo que esa Ah, sería mi respuesta. Me mira, corregir si estoy mal. ese mismo propietario del factor que recibió el dinero es un consumidor. Porque el trabajador que hace con el dinero que le paga la empresa, no va al mercado y compra lo que necesita. Igual es el que le vendió la materia prima, el proveedor de materia prima. Él es un proveedor, no es un empresario, él es un proveedor nada más de materia prima. ¿Qué hace con el dinero de la venta? Ahora hace lo mismo, va al mercado y compra lo que necesita, porque se ha dedicado a esa profesión. El trabajador es un ayudante del empresario. El propietario de la materia prima es un proveedor de insumos. El propietario del capital es un facilitador de máquinas, de equipos, herramientas, incluso activos financieros. Y el gestor, el que maneja la empresa, no siempre es el dueño, pero apoya la gestión de la empresa, también recibe dinero. ¿Y qué hace con el dinero? No lo mira, lo gasta. Ese, esos 32 millones de dólares que pasan a la empresa y la empresa paga a cada propietario del factor de la producción, es el segundo grupo de consumidores. Ya entró el primero. El primerito que es después del jornal de las 8 horas, va al mercado y se lleva el primer bloque del stock, 20% por poner un ejemplo, porque ahí está dentro del 20%, mantequilla, arroz, azúcar, los artículos de primera necesidad. El segundo grupo viene de los propietarios de los factores de la producción, de las empresas que le habían pagado esos 32, una parte de esos 32 millones de dólares. Van al mercado como segundo grupo de consumidores. El primer grupo se lleva el precio sin inflación. El segundo grupo
ya no se lo lleva al mismo precio. ¿Sabes por qué? Porque cuando baja el stock por el primer grupo que se llevó un pedazo de ese stock, la cantidad que queda no es la misma que cuando se llevó el primero. Si se llevó el 20% el primero, entonces ¿cuánto le queda en stock para el segundo grupo del 100%? 80%. 80. Entonces, como decir, ya no hay 100 gramos de mantequilla, señor, hay solamente 80 gramos. Entonces, la demanda sigue siendo igual, no cambia. Quiere azúcar, arroz, mantequilla, todo. Ya, ok, deme. Ahí el precio empieza a subir en una inflación del 0 al 10%. Cuando este segundo grupo se lleva ese segundo stock, le deja al tercer grupo, si les dejó, el primero le dejó 20 y quedó 80, y el 80 se lleva el segundo grupo, el 20, ¿cuánto queda? Pero 20 en base al 100%, 20 en base al 80% que queda. Es como un stock, ¿no? Sí. Va al primer grupo y se lleva el primer 20. ¿Cuánto le queda? 80. Va al segundo grupo de consumidores, ¿cuánto era? No era sobre 100, era sobre 80. ¿Cuánto Claro. le vuela? 20%. Queda 60. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Ese segundo grupo que compra y se lleva el 20% y deja al tercero con un stock del 60, paga al segundo grupo de empresas. Lo que te quiero decir es que el dinero nunca se queda en la misma mano. El dinero circula. Y esto se repite así, hasta que el stock baja y la inflación sube. O sea, este modelo de crecimiento keynesiano, lo bueno es que te saca rápido del problema del estancamiento económico. Es como algo así como si fuese que está apagado, que está ahí sin moverse y lo reanimas. ¿Y lo reanimas con qué? Con un mecanismo monetario que aparentemente reactiva. Aparentemente, porque ahorita te voy a explicar por qué no reactiva. Entonces van el tercer grupo de consumidores, cuando se lleva el otro grupo de productos, al final el stock está descendiendo. Y la pregunta que viene es, ¿por qué ese stock baja y no se repone como la inversión hace? ¿Se acuerdan que vimos ahí una gráfica que decía, si hay 10 máquinas, pasa un año y se malogra una, no hay una inversión bruta que repone el bien malogrado, más hay una inversión neta que aumenta para que siga creciendo? Porque así es la economía, ¿no? O así son las empresas, no se conforman con quedarse en el mismo tamaño, sino que aspiran a más, a más, a más. Es así, es la naturaleza de todos los empresarios. ¿Y por qué el stock baja, baja, baja y la inflación va subiendo conforme va yéndose más tercer grupo, cuarto grupo, quinto grupo? ¿Por qué no se repone? Ah, si recuerdas, tendrías que irte al modelo de estructura productiva agregada. Es este de acá. Yo ahorita lo voy a pasar a explicar, pero todavía no nos vamos a salir del keynesianismo. Pero este modelo que lo vimos en la cuarta o quinta sesión es un modelo de las 4 etapas donde la temporalidad juega un papel importante. O sea, el tiempo. Aquí, este modelo de Keynes tiene solamente 2 etapas. Se saltea 2. Se olvidaron de 2. O sea, toma la de producción y consumo. Le cambia la palabra producción por inversión. Se olvidaron 2 etapas. Pero la principal de todas es la primera, la de recursos. ¿Por qué? Porque en este modelo asume que la reposición es inmediata. O sea, la empresa que recibe esos 32 millones de dólares, primer bloque de consumidores que van y compran la primer
primer grupo de empresas, es que hacen ya la llamada inmediatamente a los propietarios de los factores y le dice, si se llevan el pan, tiene que reponerle pan. Y lo llaman, señor, quiero más pan. Sí, pero le va a costar un poco más. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué ha subido? Bueno, es que hay mucha demanda. Y la pregunta es, ¿por qué sucede eso? Y por eso que después ya el segundo grupo se lleva con un precio mayor. ¿Se acuerdan cuando le dije cuánto tiempo demora en producir el pan? No sé si le hice o no la pregunta a ustedes, pero le dije, ¿cuánto demora en fabricarse el pan? Y creo que me contestaron 2 horas, creo. Y lo cierto es que no es 2 horas. Si tú consideras todas las etapas, como enseña el profesor Carmenger, Weiser, y después Mises, y todos los que vienen, hasta Marques Cousin, dice que el pan demora en fabricarse más de un año. ¿Y que no había considerado el modelo de Keynes? El modelo de Keynes no consideraba la etapa de los recursos. Es decir, no es que la economía te entregue la harina de trigo ya hecha. O sea, no es que la harina de trigo no tenga más etapa que la harina de trigo para adelante. No, es que la harina de trigo es un derivado de la planta de trigo, o sea, de los granos que ofrece, que produce la planta de trigo. ¿Y cuánto demora la planta de trigo en crecer? Varios meses. Entonces, lo que te quiero decir es esto, que el consumo con una economía de este tipo es mucho más rápida que la producción. O sea, no le da tiempo a la producción para reponer inmediatamente el stock, porque demora, porque toma tiempo. Recuerda, son 32 millones que le ha metido a la economía y tiene que reponerse esos productos que se llevan. Y no hay los productos porque toma tiempo. Es la velocidad, o sea, siempre en economía reconocemos que la velocidad del consumo es mayor a la velocidad de producción. Tú te puedes comer un pan en un minuto, pero hacer el pan no es, te toma un minuto, siempre demora más la producción del pan que el consumo del pan, como un edificio. Un edificio puede tardar 3 meses, 2 meses, y ese es 10 pisos. Pero destruirlo, agarras un par de dinamita, le metes sus estructuras de abajo y se cae en 2 minutos. O sea, el consumir es más veloz que el producir. El modelo de Keynes no previno eso, o sea, no previó eso. ¿Por qué? Porque pensaba que era un tema simplemente de abajo hacia arriba. El modelo que nosotros vimos de teoría de la empresa era un modelo que empezaba de arriba hacia abajo. ¿Qué era lo que hacía la empresa? Primero compraba los factores de la producción para luego entregarle el dinero, pero el dinero se entrega después que se produce. O sea, es como cualquiera que empieza a trabajar, no te pagan el primer día que trabaja, ¿no? Te pagan al final. Igual no le pagas tú a la persona dueño de la máquina sin haberte entregado la máquina. O sea, todas las cosas son después. Entonces los resultados productivos se ven después de un tiempo. Y eso es luego que una vez que cobren, todos van al mercado recién, con el dinero que había sido producto de un ahorro. O sea, el dinero con que empieza el empresario no es un dinero creado de la nada, ha sido porque ha existido un ahorro en el consumo de productos, porque capital o ahorro, como quieras llamarlo, siempre viene de un ahorro previo de productos que no han sido consumidos y que son utilizados como bienes de capital. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Si Keynes dijo que hay que darle inyección de dinero para activar la producción, era como en el modelo de la teoría de la empresa, darle a los consumidores dinero para que compre cuando no se había producido los bienes y servicios.
He ahí la explicación de la inflación. La inflación es el desfase entre la oferta y la demanda. Porque al darle tu billete estás creando una demanda artificialmente, no naturalmente. Si tú empiezas por darle el dinero al consumidor, es lo mismo como darle dinero a la economía sin que se haya producido un producto. ¿Cuál es la justificación de crear dinero? La economía te lo explica muy claramente. Como el dinero es un medio de intercambio, es un facilitador y que su única función es evitar que hagan trueque para que la gente no se demore en encontrar lo que necesita. Entonces, al haber una zapatilla que vale $40, tiene que haber un billete de 40, si no, no se compra esa zapatilla. Y lo que hace la entrega de dinero por el lado del consumo es decirle a los que van a consumir, anda, compra tus zapatillas sin que la zapatilla se haya producido. Ese desfase entre el consumo y la producción genera ese aumento constante de los precios que desata la inflación. O sea, los últimos que llegan, los últimos que llegan a comprar los stocks que quedan, esos son los más perjudicados. O sea, ese billete, esos 32 millones, cuando empieza a circular la economía, y después de pasar de mano en mano, y llega a la última mano de todo el circuito económico, ya es demasiado tarde porque lo va a encontrar a mayor precio. O sea, los que reciben primero el billete, el dinero, no se perjudican tanto como los últimos. Por eso la economía de Keynes es una economía tipo programa, tipo sacar rápido a una persona de un apuro. Si tú quieres sacar rápido, dale un dinero y va y compra. Pero eso no es sostenible porque es una emergencia. Y las emergencias son excepciones, no son la regla. La producción es algo continuo, es algo general, es algo constante. Lo que no es constante son las emergencias. Dale a una persona, anda, compra. Pero eso significa una renuncia de alguien a comprar algo. Acá el dinero está ocurriendo sin que haya producto al medio. Entonces, este modelo, vuelvo a repetir, es muy efectista. Le da a la gente empleo, le da dinero, va a compra, pero no es sostenible a largo plazo. Se vuelve inflacionario. Eso es lo que ocurrió con el periodo de García. En Perú así se dio. Se le dio mucha gente dinero para que vayan. Hubo aumento de sueldo generalizado tanto en el sector privado como en el sector estatal. Imagínate, así era antes. Se subían los sueldos por decreto. Y la gente iba creyendo que eso funcionaba. Después no se explica a la gente cómo es que las cosas suben minuto a minuto. O sea, no duraba ni un minuto un producto y subía de precio al minuto. Bueno, este modelo es el keynesiano. Como repito, es un programa que saca rápido a la gente, pero no es sostenible. O sea, tú no puedes vivir de esto siempre. Vamos a explicar el otro modelo, el natural, el crecimiento clásico. Recuerden, estamos hablando de una coyuntura tipo Estados Unidos, donde hay recesión, parecido a lo que está ocurriendo en el Perú, ¿no? Estamos en menos 11% y se supone que ahorita estamos en menos 8 o menos 9. Se supone que estamos recuperando, pero seguimos estando atrasados a lo que fue marzo del año pasado. Entonces, igual, ¿qué pasa en una economía libre cuando ocurre este tipo de situaciones? Que parten de una situación errática, de una situación donde no hay empleo, donde la gente compra poco, etcétera. Lo que te dice la gráfica es lo siguiente: el consumo se contrae, pero bastante, ¿eh? Se contrae, se contrae, se contrae. ¿Por qué se contrae? Porque la gente se da cuenta que cuando está la economía mala y los analistas económicos empiezan a ver y la gente empieza a leer periódicos y todos andan con el oye, la economía no va a estar bien, que no sé cuánto, mejor es así como ahí está, como está tu familia más o menos pensando yéndose del Perú porque cree que la cosa se va a poner peor. Igual es acá en la economía. La gente cuando sabe que algo va a ocurrir, algo malo, la gente empieza a tomar provisiones y previsiones. Entonces, restringe su consumo naturalmente, porque sabe que va a perder esos ingresos tarde o temprano. Mejor es guardarlo. ¿Qué hace una gente de clase media acomodada?
Como hace un rato tú me dijiste, mi pariente, que es la vicepresidente de Perú Libre, dijo, ya la clase acomodada va a desaparecer, así, algo así, dijo. Es eso. La comodidad en un periodo de recesión es así. Desaparece. Ya no, ya qué hace una familia acomodada. Dice, bueno, viene un periodo feo y empieza a vender sus autos, vender sus casas, o se mudan. Pasan de la planicie, se van a San Borja o Pueblo Libre. ¿Y qué hacen? Ahorran. O sea, una casa en la planicie está pues por decirte $1.000.000 y lo vende en una coyuntura desfavorable y lo vende a 700.000, se compra una casa de 300.000 en Pueblo Libre y se queda con 400.000. Carros, tiene 4 carros, vende 3, se queda con uno y ahí tiene $70.000 más. Y así, va despidiendo empleados que tienen su casa, porque su casa tiene piscina, tiene mozos, empleados, cocina. Bueno, esas personas tienen que ajustarse, porque es natural que las fábricas en un periodo recesivo vendan menos, ellos son dueños de fábricas también. Vende menos, reparte menos utilidades, etcétera. Entonces tienen que ajustarse. Se achica el tamaño de la economía, tanto empresarial como familiar. Eso es la parte de la barra de consumo, o sea, se restringe. Como esos consumos, esos bienes de consumo que estamos hablando, muebles, productos de primera necesidad, también se achican, su distribución también ocurre en lo mismo. O sea, ¿para qué voy a distribuir más productos si la gente está comprando menos? Por eso la flecha de distribución y consumo va hacia la izquierda, o sea, se está achicando, se está bajando el tamaño de la distribución como también del consumo. La pregunta que viene es, ¿y por qué la producción y los recursos van más bien en sentido contrario si el consumo y la distribución van en sentido diferente? Es por lo siguiente. Hace un rato dijimos, si el consumo es la que se restringe, es decir, la gente sacrifica, ahí la palabra sacrificio es importante. Si la gente hace su sacrificio por un mejor futuro, ese sacrificio en economía, al restringirse el consumo, se llama aumento del ahorro. Esas curvas que tú ves que está en punteado, es la curva de ahorro que ha aumentado. La gente al restringirse su consumo aumenta el ahorro. Y no lo hace uno, lo hacen miles y miles y miles, decenas de miles de personas, desde ricos hasta pobres. El pobre que antes compraba su tarro de leche 2 veces por semana lo restringe a uno, porque ya no le alcanza. ¿Por qué? Porque de repente le han dicho, ¿sabes qué? Hasta este mes nomás vas a seguir trabajando en la empresa de construcción. Entonces, ¿qué tiene que hacer él? Y tomando sus previsiones. Entonces, ese ahorro, es decir, ese tarro de leche que ya no se consume y que queda ahí en el mercado, es lo que provoca que el I1 que tú ves a la izquierda descienda a I2. Es decir, la tasa de interés es la que baja, producto del mayor ahorro, frente a una misma curva de demanda e inversión. Porque esta gráfica es demanda, todo ahorro es inversión a la vez. Cae. Eso es lo que explica esto. El ahorro en el corto plazo aumenta, pero en el mediano plazo la producción es la que va a ir creciendo. Y como crece la producción, jala recursos. ¿Qué tipo de producción es la que está ocurriendo como para que en una economía recesiva? Es lo que estaba, esa se llama la fase ya de ajuste, es decir, se está adaptando la producción al nuevo escenario. No va a parar, las empresas no paran, normalmente nunca paran, a pesar de que esté con un bajón económico, no paran, o sea, siempre hacen algo, pero no paran, porque eso significa no parar, significa seguir vendiendo y significa tener ingresos y no se van a quedar con los brazos cruzados hasta que las cosas se arreglen, no, nadie hace eso, simplemente se adapta. Eso es como decir, si antes la gente se llevaba un frasco de champú y se gastaban 28 soles por el frasco, ahora con el nuevo contexto ya no se llevan el frasco, ahora se llevan los sachets en mayor demanda, porque ya ahora sí, con mayor cuidado se lavan el cabello, ya no todos los días, una vez
digamos, de 7 veces a la semana, se lavarán 5, pues yo qué sé. Ese sachet significa nueva tecnología, nueva producción. O sea, ya no tengo que seguir produciendo botellas, ahora tengo que producir una tecnología y que me produzca sachets de champú. Eso es lo que explica la mayor producción, pero es un crecimiento lento. O sea, la restricción del consumo es un poquito más de ahorro. Un poquito más de ahorro es mayor producción. Mayor producción jala recursos. Lo que impulsa en el mediano y largo plazo el crecimiento son los ahorros. Por eso esta flecha que ustedes ven hacia allá implica mayor ahorro. O sea, las máquinas, los equipos, las herramientas, los terrenos agrícolas, la mano de obra, que estaba previamente ahorrada, ¿no? Ahora la van a ir necesitando de a pocos, como una reasignación natural de los recursos. Ahí se puede decir que está recuperándose, pero ya no en el corto plazo, estoy diciendo en el mediano y largo, o sea, el tercer año más o menos. Tercer y cuarto año ya se está recuperando. O sea, vuelve a los niveles casi parecidos al anterior, sino que había un reajuste. Eso es lo que ha sucedido. Se ha acomodado la economía al nuevo escenario. Esta, este modelo es diferente a este modelo porque en este se recurre al sacrificio para mejorar. Y acá se recurre a la comodidad para empeorar. Parece algo inaudito, ¿no? Y es que este modelo te da la sensación y el placer inmediato, pero con consecuencias adversas en el mediano y largo plazo, porque es inflacionario, igual se detiene la producción porque la gente compra menos y en el largo plazo los costos suben, porque recuerda que la inflación es la subida de todos los precios y de los bienes y servicios, incluyendo todo lo que entre en el coste de producción. Los precios, todo es precio, recuerda, ¿no? Nada, los precios no son los bienes finales, precio también tiene los bienes intermedios. En cambio, este de acá es el sacrificio del presente para tener un buen futuro. Aquí es la comodidad, no perder la comodidad en el presente, porque ahí el gobierno le está diciendo a la economía, ¿sabe qué? Quiero que sigas consumiendo, quiero que sigas consumiendo. No vas a perder tu nivel de comodidad, sigue consumiendo, yo te lo aseguro. Pero ya saben en qué termina. En cambio acá nadie le dice a la gente qué hacer, simplemente la gente dice, me sacrificaré porque quiero estar bien después. Las cosas van a mejorar después, no ahorita. Así que vale la pena el sacrificio. Aquí el gobierno no quiere que se sacrifique, no quiere que la gente ahorre. Y ahí la gente le inducen al consumo. Por eso que bajan las tasas de interés. ¿Por qué creen que le ha dado préstamos a 800.000 empresas y ha fracasado ese modelo de Reactiva Perú? Porque no quería que la gente parara de consumir. Creen que el consumo es la llave del crecimiento, ¿no? Y no es así, es el ahorro, es la madre del crecimiento, el ahorro. Nosotros lo explicamos esto con esta gráfica. O sea, lo que vemos aquí es el inicio, toda propuesta de bienestar, consumo, inversión, siempre es porque alguien ha ahorrado tierra, mano de obra, capital físico. O sea, lo que estamos diciendo es mano de obra, capital físico y tierra es un ahorro previo. Si se hubiera consumido todo, no habría para producir. Entonces, esa combinación de tierra, mano de obra y capital físico que lo hace el empresario genera proceso económico y bota bienes y servicios. Y los bienes y servicios se distribuyen en dos grupos. Un grupo, digamos, más o menos que va hacia el consumo. Porque la gente necesita consumir para estar mejor. Necesita alimentarse, vestirse, educarse, etcétera. Pero eso no quiere decir que el modelo económico capitalista, el de libre mercado sobre todo sea consumo. No, ahí se equivocan los críticos del mercado. Cuando dicen, no, este es un modelo consumista. No, se ha equivocado usted, señor. Este modelo es capitalista porque busca el ahorro y el ahorro se convierte en inversión.
Esa inversión que tú ves ahí es la que forma parte de nuevo en más tierra, más mano de obra y más capital físico. Al haber más tierra, más mano de obra y más capital físico empleado, este es un modelo de pleno empleo de otra forma, el proceso económico se agranda, o sea, va creciendo. Como va creciendo el proceso económico, va creciendo la riqueza, que son todos los bienes y servicios. A mayor riqueza, mayor consumo. Y a mayor consumo, mayor ahorro. Y así, este circuito nunca para. Es un modelo capitalista que genera más ahorro, más inversión, más empleo de los factores de producción y eso genera más bienes y más servicios. Bien, entonces espero que haya comprendido bien esas dos formas de ver el crecimiento económico. ¿Tienes alguna pregunta ahí? Por mi parte, bueno, no tengo ninguna pregunta. Sí, me quedó muy claro esta parte. Ok, perfecto. Perfecto. Ahora vamos al siguiente. El siguiente es... política económica. Política económica. Ahí vamos a avanzar un poquito más y, y ahí pararemos para poder explicar con mayor detalle lo que es política fiscal, que el bus, ahí se nos va a ir un montón. Y así las políticas fiscales que vienen, después viene la política monetaria, la política comercial, de ahí acabamos la segunda parte y la tercera parte es ya la propuesta de salida y de la propuesta de salida viene, vamos a hacer un análisis de coyuntura, o sea, voy a agarrar tres noticias y la voy a manejar de una manera que se entienda la forma de interpretar para hallar causas y efectos, ¿no? O sea, cómo damos la lectura a los economistas cuando queremos explicar un fenómeno de coyuntura, ¿ya? Ahorita vamos a ver lo que es política económica. Mira, vamos a ver. Para comenzar, la palabra política económica es la parte política de la economía. Esta parte es normativa. Es como cuando empecé, creo que dos formas de ver la economía, una descriptiva y la otra es interpretativa y la interpretativa normativa, porque en la normativa, a diferencia de la descriptiva, busca el ideal, debería ser, la palabra debería es normativa. Así que cuando tú escuchas por ahí analistas económicos que dirán, sí, pues es que el PBI debería estar, eso es política económica. Y cuando escuchas por ahí otro economista, la economía creció, esa es descriptiva. Donde se usa más y tiene más impacto mediático, es decir, sacan más titulares, es en la normativa, porque toda, después de dar una descripción, un diagnóstico, es decir, dice lo que ves, te piden, ¿y cuál es la solución? La solución es la política económica, o sea, ¿qué medidas aplicarías en caso fueses gobierno, ¿no? Y ahí viene la palabra política, para salir de este atolladero económico, de este desempleo, de esta falta de inversión, de este endeudamiento masivo de las empresas. Política económica. Entonces, ¿qué es política económica? Política económica es herramientas legales. Política económica no es economía pura, es una combinación de saber usar la ley, o sea, todo el marco constitucional, legal, reglamentario, y la especialidad en el cual tú te manejas. Porque si hablamos de política económica, hay también política agrícola. Entonces, el que está en el campo de esta área es un profesional seguro del que tiene un ingeniero agrónomo, qué sé yo, pero
No será suficiente para su gestión saber mucha agricultura, sino saber qué normas está regulada su participación, porque en el derecho público la actuación de un funcionario siempre va a estar limitada a esa norma, es decir, tú no puedes hacer nada de lo que la ley te dice. O sea, tú estás, como se dice, reglamentado. En cambio, en el sector privado, tú haces todo lo que la ley no te prohíbe. En el sector público es, tú haces todo lo que la ley te dice. Por eso que en política económica decimos son un conjunto de normas que tiene el gobierno para hacer tres cosas: controlar, regular y supervisar. Aunque parecen lo mismo, ¿ah? Pero no es la economía. Ahí yo pongo mi granito de arena. El control, la regulación y la supervisión son en realidad de las actividades humanas. Cuando hablan de política económica, dicen, sí, es el control, la regulación y la supervisión de las variables económicas. No, yo digo, las variables económicas es un efecto de una causa. La causa que lo provoca son las actividades humanas. Como por ejemplo, tipo de cambio. Tipo de cambio es un número que si tú lo ves ahí en el periódico o en el internet te dice, está 3,57 el dólar. En nuestra visión de la economía austriaca, lo que uno ve no son números, son personas que mueven la economía, la mueven y la determinan. Y la determinan porque hay dos fuerzas, la oferta y la demanda, entre las que, digamos, esas son dos de 21 leyes. Esas son las que forman el precio. O sea, son actividades humanas que forman un grupo interesado en vender y un grupo interesado en comprar. Y ahí se forma el tipo de cambio. Entonces, todo control de la política económica son a las actividades humanas, no es al numerito, es a las personas directamente. A ver, vamos por partes. Entiéndase, las leyes en economía, las que materializan el control. Le dice al gobernante qué puede hacer. ¿Qué funciones tiene? Se llama poderes. ¿Qué presupuesto tiene? ¿Qué medio económico posee? ¿Y qué burocracia tiene? ¿Con quiénes cuento para materializar el control? Son esos tres, ¿no? Las funciones, los recursos y la burocracia. Importantísimo este tema de las leyes. O sea, es un tema que se vincula la carrera de la economía y el derecho. Pero el derecho bien entendido, ¿no? No, porque hay un derecho mal entendido que dice que la ley crea el derecho. No, eso está errado. El derecho tiene como consecuencia la creación de ley. Simplemente la ley, hay la ley consuetudinaria, la que no necesita reglamentarse, que es puro precedentes judiciales. O a través del tiempo se generan tradiciones, costumbres, etcétera. Y hay otros lo que se llaman los legisladores, o la legislación, que no es ley, eso lo hizo Hayek, donde las personas, las que creen en eso de la legislación, impone un orden. Un orden dentro de un orden. O sea, desordena lo que ya existe para ordenar algo que no existía antes, ¿no? Es un tanto así. Las leyes gubernamentales protegen las leyes económicas. No se meten, o sea, no están haciendo esto. ¿Entiendes? O sea, porque si interrumpe las leyes económicas, interrumpes en realmente el ejercicio individual de las personas que están actuando en el mercado. Estás interrumpiendo su ejercicio o el uso de las leyes económicas para sus proyectos individuales, porque la acción humana, que es una actividad que busca mejorar su estándar de vida, es decir, pasar de una situación A a una situación B, es, él lo va a hacer con la finalidad de hacerse los bienes y servicios necesarios. Es una actividad para hacerse los bienes y servicios, o sea, o bien para crear riqueza o bien para ayudar a crear riqueza.
Con eso recién puede mejorar su estándar de vida. Si no hay riqueza, no puede haber mejora el estándar de vida. Entonces, si él va a hacerlo, lo tiene que hacer con la mayor libertad posible, usando sus facultades, para que descubra que hay leyes que pueden ayudarlo a lograr de manera más rápida, más económica y oportunamente. Entonces, de la política económica se dividiría así, ¿no? La política económica tiene tres patas, algo así. La política comercial, la política fiscal y la política monetaria. Y dentro de la política fiscal está la política tributaria. Dentro de la política fiscal está la política, también puede estar la política arancelaria. Pero la política comercial tiene la política arancelaria y no arancelaria a la vez, solamente que el Ministerio de Economía y Finanzas fija los aranceles, pero lo administra la política comercial. Entonces, estos son los instrumentos que la gente enfrenta en el mercado, porque se va a encontrar con impuestos internos, IGB, impuesto a la renta, algunos tributos, predial, impuesto al automóvil, impuesto selectivo al consumo, y después puede estar la persona ejerciendo una actividad humana en el campo de la compra y venta de productos al extranjero. Y ahí le caerá el instrumento de control en materia de aranceles, o sea, impuesto a las importaciones como de exportación. Y las no arancelarias, que son las cualitativas. Son normas que regulan, controlan, supervisan, como por ejemplo los derechos antidumping, las salvaguardas, las medidas sanitarias y fitosanitarias, las medidas de servicios, las medidas estas plurilaterales de contratación pública, los obstáculos técnicos al comercio, las medidas de inversión relacionadas al comercio. eh, es decir, el campo de la regulación es más importante incluso que la del arancelaria, que era antes eso, ¿no? Entonces, hay tres responsables. En la política económica en general, el Ministerio de Economía y Finanzas es la que se encarga de aplicar, implementar, ¿no? Diseñar la política económica para controlar, supervisar y regular las actividades humanas. Y específicamente, las actividades humanas se relacionan con la política monetaria, sobre todo en la parte de tres variables, que la vamos a ver dentro de un ratito, y es el Banco Central el responsable. Y también el Banco Central, que no es solamente emite billetes, sino da normas que afectan al quehacer financiero y bancario, tiene a su cargo esas acciones humanas en ese campo, ¿no? Porque ahí hay en el campo bancario, financiero, monetario, hay muchas actividades humanas involucradas, ¿no? Desde la compra, venta de dólares, desde los préstamos, desde los leasings, desde la tarjeta de crédito, comprar productos financieros, fondos mutuos, AFP, eso es otro. Se le dice por eso es una economía no real o una economía financiera. La política fiscal que tiene que ver con asuntos de ingresos y gastos del gobierno lo maneja el MEF, el Ministerio de Economía. Y por último, la política comercial es la relacionada al conjunto de normas que regula, controla, supervisa las actividades humanas que exportan e importan productos del exterior. Más o menos esta es la arquitectura. Política se refiere al conjunto de lineamientos, de directrices del gobernante o del mandante o del titular del ministerio. Conjunto de lineamientos, ahí están justamente los objetivos, o sea, cuáles deben ser las conductas de los gobernantes para hacer cumplir los objetivos de gobierno, etc. Los instrumentos serían
aquellos medios que le permiten lograr cumplir sus objetivos o fines. Los responsables, ¿no? Que son los que firman los decretos, los reglamentos, y por último las variables. Las variables vendrían a ser lo que se va a afectar con la política, o sea, los instrumentos que van a tocar la variable, es decir, las actividades humanas que están comprometidas en ese ámbito, ¿no? Entonces son cuatro partes. Por ejemplo, en la política monetaria, el objetivo que usualmente manejan es darle estabilidad a las variables, una estabilidad monetaria. ¿Y qué hay ahí? Ahí está la variable tipo de cambio, tasa de interés e inflación. Ahí tienes la estabilidad de eso, significa un tipo de cambio estable, una tasa de interés que se mantenga igual, sin oscilaciones, sin sobresaltos a lo largo del tiempo, y una inflación en esos mismos términos. Esa es la actividad humana. La actividad humana genera el tipo de cambio, la actividad humana genera la tasa de interés y la actividad humana genera la inflación. O sea, mejor, reacciona frente a lo que el Banco Central realiza. O sea, si emite mucho dinero, el propio interés de las personas genera que quiera comprar más. ¿Cuáles son los medios que cuenta el responsable, el Banco Central, para hacer cumplir esta estabilidad monetaria? Y ahí están las cuatro, eh, digamos, herramientas. Emisión primaria, tasa de encaje, certificado de depósitos y compra o venta de moneda extranjera. Esos cuatro los vamos a explicar cuando nos toque hablar de la política monetaria. Luego viene la política fiscal. ¿Qué persigue una política fiscal, digamos, sana? Toda política fiscal debería perseguir el déficit cero. O sea, que no falte ni sobre ingresos fiscales. O que no sea ni el gasto mayor que el ingreso, ni el ingreso mayor que el gasto. O sea, déficit cero. Cuenta con instrumentos, uno que se llama política tributaria, conjunto de lineamientos que controla, regula y faculta a la autoridad para conseguir ingresos. Y el presupuesto público es una relación de gastos previstos por el gobierno en sus áreas de competencia, ¿no? Gasto en salud, gasto en educación, gasto en deporte, gasto en cine, gasto así. Eso se aprueba en el Congreso, ¿no? Así que el responsable de este instrumento es el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Que le debe asegurar las variables que estamos viendo abajo, asegurarle los ingresos y asegurarle los gastos fiscales. Y por último, la arquitectura de la política comercial. Ahora, integración con el mundo. Antes era proteccionismo con el mundo. Ahora se busca economías más abiertas porque la vuelve más eficiente. La economía protegida es con otros propósitos, es para tener a una industria, a una producción nacional sin competencia, ¿no? Porque así, según ellos, los proteccionistas lo desarrollan. Eso hemos tenido hasta el año 90. ¿Y cuáles son los que se perjudican ahí? A la exportación e importación. Hay poca importación y poca exportación. Importación y exportación son dos caras de una misma moneda, por cierto, ¿eh? No puede haber exportación sin importación, como importación no puede haber sin exportación. ¿Qué instrumentos tiene para regular esa actividad humana dedicada a la exportación e importación? Tiene las aranceles, que son impuestos, las medidas no arancelarias, que no son impuestos, sino son regulaciones que los gobiernos aplican, y los acuerdos comerciales, que son contratos jurídicos entre gobierno y gobierno para expandir el comercio entre ambos países o ambas naciones. Los acuerdos siempre buscan ampliar mercados. Es raro que un acuerdo comercial no busque eso. Y de hecho, la comunidad andina, que era
un objetivo era mercado común latinoamericano, se ha reducido ahora a acuerdos ni siquiera comerciales. El acuerdo de Andrés Bello de educación, el Hipólito Unanue de salud, y que se ha vuelto más útiles en la comunidad andina, que era pensado para hacer más comercio, más integración con el mundo, se ha vuelto más útil en esos campos, ¿no? De la medicina y la educación. Porque poco comercio hay entre los socios, porque ahí estamos hablando de Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. Esos son los únicos países. Ya Venezuela se salió hace varios años. O sea, ya Chile no está desde el año 74. Entonces ahí tiene la arquitectura de la política comercial. Entonces todo esto lo vamos a ver la próxima sesión detallada. Bien, ¿alguna pregunta en particular? La verdad que no. Este tema sí me quedó claro. Ujú. Entonces eso hemos aprendido, ¿no? Ya sabemos que vamos a hablar de eso la próxima semana. No, perdón, estamos martes, no, el próximo jueves. Ahí desarrollaremos política, si no me equivoco, fiscal. Ahí vamos a entrar en desarrollo. Ok, nos vemos hasta ahí entonces, el día jueves a las 7 de la noche. Bueno, Gracias por estar acá. muchas gracias, profesor. Hasta luego.